Eh, Buen día, profesor y compañeros. Hoy le vamos a estar hablando sobre los parásitos intermitentes y sobre la clasificación de los ecosistemas. Los parásitos intermitentes se llaman así gracias a la relación que establece entre dos especies, ya sean vegetales o animales. En esta relación se pueden distinguir dos factores biológicos, el parásito y lo que son el huésped. El parásito vive a expensas de la otra especie, a la que le denominamos huésped. Esto bien podrían ser animales, planta o ya seamos nosotros mismos. El parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el huésped, o como en el caso de las anquilostoma. Este se nutre de la sangre del huésped, adheriéndose al- a las paredes del intestino. Eh, Tenemos varios tipos de parásitos que son que pueden existir de formas parásitas en muchos grupos biológicos y entre ellas están lo que son los virus, las bacterias, tenemos también lo que son los hongos, las plantas y los protistas, que por ejemplo los apicomplejos o las algas rojas. Atendiendo al lugar ocupado en el cuerpo del hospedador, los parásitos pueden clasificarse como lo vemos aquí, ectoparásitos, endoparásitos y mesoparásitos. Los ectoparásitos viven en contacto con el exterior de su hospedador, por ejemplo, las pulgas, que se dan en casos muy comunes en los perros. Eh, en los perros, pero los más jóvenes. Eh, Esto es un organismo que vive en el exterior de otros organismos, o sea, el huésped. El huésped vendría siendo el otro organismo y se beneficia de la relación a expensas de este. En algunos ectoparásitos, como las cochinillas o los areadores de las sarnas en animales, estos establecen una asociación permanente con su huésped, a menudo con una fuerte reducción anatómica. Otros es la regla de los que y de la regla de los parásitos hematófagos, fagos, que se desplazan activamente en busca de individuos a los que estos buscan explotar, estando entre los más comunes.
las garrapatas, que se dan muchos en lo que son los perros. Ya, bueno, más en los que son adultos. Una clase notable de relación simbiótica es la que existe entre animales que acicalan a otros, actuando de manera como limpiadores de ectoparásitos, acción que realizan los peces, los crustáceos y las aves, como la garcilla, bullera y los picabueyes, entre otros. Los parásitos externas son enfermedades que se dan con frecuencia, siendo mucho mayor su incidencia a los meses más cálidos. Los principales parásitos externos, por ser los más comunes, eh, pueden afectar al hombre y los animales domésticos, como son las pulgas, también las garrapatas, los piojos, los ácaros del oído y los productos de la sarna. También tenemos los endoparásitos. Estos viven en el interior del cuerpo del hospedador. Por ejemplo, una tenia o una triquina. Los endoparásitos son parásitos que viven dentro de su huésped, ya sea una planta o bien sea un animal. Estos endoparásitos que atacan a los animales se le denomina en sus. Los endoparásitos pueden clasificarse en diferentes tipos según el tejido que atacan o su fisionomía. Por ejemplo, los endoparásitos intracelulares, que estos parásitos necesitan pasar al menos parte de su ciclo de vida dentro de una célula. Y también tenemos los parásitos endoparásitos extracelulares que parasitan fuera de una célula. Los endoparásitos suelen ser muy comunes en perros y también en gatos, especialmente en los animales más jóvenes. Como bien le decía anterior, que estos buscan apegarse en los animales más jóvenes, que en muchos casos, o el caso más común que siempre vemos son los perros, que siempre vemos que tienen pulgas, y en los adultos sí vemos que tienen garrapatas. Sin embargo, los adultos son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista. O sea que en los animales más adultos esto se ven más.
pueden permanecer ocultos en el cuerpo del animal cuando invaden un órgano interno. Algunos de estos parásitos más comunes que afectan a los animales son los gusanos de corazón, los Ascaris lumbriscoides, que son las lombrices intestinal. También tenemos lo que son tenias, anquilostomas, piojos, que también son unos casos más comunes que lo podemos ver en nosotros los humanos. Las pulgas en los perros, las garrapatas también en los perros adultos y los zácaros. Tenemos también los mesoparásitos. Estos poseen un cuerpo mirando hacia el exterior y otra anclada profundamente en los tejidos de su hospedador. En algunos de estos casos, la cabeza, eh, casos extremos de mesoparásitos de peces pueden tener la cabeza introducida en el corazón del hospedador y extenderse por las arterias hasta las branquias o hasta perforar la cavidad visceral. Los mesoparásitos se pueden desarrollar en ciclos de vida, con los operadores sean secundarios y terciarios. Esto afectando principalmente a los cetáceos, los peces y moluscos. Eh, Estos parásitos son un organismo que se alimenta de recursos de un ejemplar de otra especie sin llegar a hacerle perder la vida. ¿Qué son los ecosistemas? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por conjuntos de organismos. El medio ambiente físico en el que viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos, las especies, seres vivos que habitan en un determinado ecosistema, interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos, seres vivos, factores abióticos, elementos no vivos, como el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, terrestres, microbianos y artificiales, entre otros ejemplos. Un ejemplo de las relaciones que tienen, que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias. La cadena trófica o alimenticia son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias, de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas, las cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. Se dice que hay unas relaciones tróficas entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. A su vez,
el organismo consumidor puede ser alimento de otro, que forma parte del mismo ecosistema. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica. Cada uno de los eslabones de una cadena representa un organismo que come a otro o es comido por otro. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa a todas las especies que comparten el origen de su alimento dentro del ecosistema. Existen tres niveles tróficos. Productores son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, su propio alimento, a partir de materia inorgánica, por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. Los productores son el primer nivel de trófico, es decir, que constituye el primer eslabón de la cadena alimentaria. Este grupo está representado por las plantas, las algas y fitoplancton, y algunas bacterias consumidoras. Son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. También existen consumidores terciarios y cuaternarios que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. Descomponedores son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir del resto de otros seres vivos. Si bien no suele representarse, no suele representarse en las cadenas tróficas, son fundamentales en la naturaleza, ya que permiten el reciclaje de nutrientes entre los organismos descomponedores. Se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan las materias orgánicas. Eh, ahora vemos lo que es las clasificaciones de los ecosistemas. Como podemos ver, ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres se caracterizan por la presencia de una gran extensión de tierra para soportar la vida animal y vegetal. Se pueden clasificar fundamentalmente en tres grupos: desérticos, de montaña o forestales. Ecosistemas marinos. Los ecosistemas marinos son de gran importancia dado a, ya que de suma importancia en nuestro planeta, ya que más del 70% del mismo está cubierto por agua. Se clasifican principalmente según la profundidad respecto al nivel terrestre y con los animales o vegetales más característicos del mismo. Ecosistema de agua dulce. Estos ecosistemas son propios de lagos y de ríos, lagunas o cuyas aguas tienen baja presencia de sal. Pueden estar en mayor o menor contacto con la vida terrestre. Se clasifican normalmente según la cantidad de, de luz solar que reciben. Ecosistemas acuáticos se caracterizan por presencia de agua como componente principal, constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. Se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubica. Y por último, ecosistemas terrestres según la vegetación. Los ecosistemas terrestres suelen ser clasificados según el tipo de vegetación, con lo que cuenta siendo lo más abundante los bosques, seguido por matorrales, herbazales, tundras y finalmente desiertos. Ahora veremos los componentes de un ecosistema. Un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores.
Elementos bióticos son aquellos elementos de un ecosistema que posee vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, flora y la fauna. Elementos abióticos son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema, por ejemplo, condiciones climáticas, relieve, variación del pH, presencia de la luz solar. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son consideradas un elemento más que una forma de ecosistema determinado. También podemos ver tipos de ecosistemas, que no es lo mismo de cómo se clasifican, que los tipos de ecosistemas existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Eh, O podemos explicarlo más a fondo los otros, que son como el ecosistema acuático, que explicándolo más a fondo, se caracteriza, como ya lo dije, por la presencia de agua como componente principal, y que son el tipo de ecosistema más abundante. Constituye casi en el 75% de todos los ecosistemas conocidos, y en este grupo incluyen los ecosistemas de los océanos y los del agua, continentales, dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. Ecosistemas terrestres tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua, en diversos tipos de relieve terrestre, montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales y las estepas del desierto. Otro tipo es el ecosistema mixto. Son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección de destinos tipo terreno, por ejemplo, en el que se combina el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como los acuáticos, y se le considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas, mencionando los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistema, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, los esteros y las costas. Ecosistemas microbianos, un ecosistema formado por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres, incluso dentro de organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal. Ecosistemas artificiales son, son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por el cual también se les conoce como ecosistema antrópico. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. Eh, y los ecosistemas agrícolas. Ok. Otra parte, Ajá. Sí, también quisiera agregar que esto también entra en los ecosistemas terrestres, que son los ecosistemas montañosos, que son aquellos que se encuentran en una altitud media o alta. Eh, este tipo de ambientes, la aparición de las plantas y animales está marcada por la altitud, por las zonas de sombra y sol, y en que algunos casos por la existencia de pequeñas masas de agua. Por ello, al igual que son los mares, océanos, los ecosistemas montañosos, podemos observar una estratificación, siendo muy frecuentes
que los animales y las plantas sean más abundantes en las zonas bajas y soleadas, y que éstas van disminuyendo conforme nos acerquemos a la cumbre. Esta estratificación es especialmente marcada en montañas con mucha inclinación o muy altas. Los ecosistemas montañosos ah, son muy ricos en vegetales de todos los tamaños y podemos encontrar desde los bosques a matojos, hierbas y arbustos debido a su riqueza vegetal. Las montañas alojan también gran diversidad de animal, desde invertebrados que se viven en el suelo, de bosques a cabras, lobos o linces. Otro punto que podemos agregar son las características de un ecosistema. Están formados por factores bióticos, no bióticos, como he dicho la mayor parte del tiempo, que se interrelacionan de una forma dinámica a través de las cadenas tróficas. Es decir, el flujo de materia y energía varían en tamaño y estructura según su tipo. Pueden ser terrestres, en relieves como el desierto, la montaña, la pradera. Acuáticos, de agua dulce o salada. O mixtos, como lo que pueden encontrarse en humedales. Pueden ser naturales o artificiales, creados y o intervenidos por el ser humano. Existen de muchos de ellos una gran biodiversidad. Son ambientes dinámicos y variables que experimentan cambios naturales o artificiales y un constante flujo de energía y nutrientes entre los factores, tanto bióticos como abióticos. Se lo constituyen, se denominan ecotonos a la zona de transición entre ecosistemas y otra fuente principal de energía en los ecosistemas, en la que proviene la radiación solar. Esta energía se aprovecha por los productores, que son el primer nivel trófico de las cadenas alimentarias, para fijar la materia inorgánica en orgánica. Son sistemas complejos debido a la interacción entre sus miembros. A mayor biodiversidad, mayor complejidad del ecosistema pueden ser alterados de manera natural, como las catástrofes naturales o por la acción del hombre, como la deforestación, la contaminación y la pesca indiscriminada. Las alteraciones por acciones del hombre pueden causar daños irreversibles en los ecosistemas, ya que muchas veces las especies allí habitan no pueden adaptarse a los cambios producidos en el medio. Son estudiados por la ecología, rama de biología que estudia a los seres vivos y su relación con el medio que habitan. Ahora le estaremos presentando un video sobre este último tema. Bueno, hola. Vamos a ver ahora clasificación de los ecosistemas. Los ecosistemas se pueden clasificar con diferentes criterios. Se pueden clasificar según su tamaño, según su origen y según su ubicación. Según su tamaño tenemos macroecosistemas, macro, y microecosistemas. Vamos a ver cómo es cada uno. Según el tamaño, entonces tenemos los macroecosistemas. Como su palabra lo indica, macro quiere decir que ocupan grandes extensiones. Ejemplos de macroecosistemas son los mares y los océanos o, por ejemplo, las selvas. O sea, ocupan grandes extensiones de territorio. También por su tamaño tenemos los microecosistemas, que ocupan un espacio reducido. Esto que ven acá es una imagen microscópica de una gota de agua de un charca. Ahí pueden ver la cantidad de microorganismos que hay dentro de una charca, de solamente una gota de agua de un charco o de un florero. Entonces ahí yo tengo un pequeño ecosistema. Entonces, como la palabra lo dice, es un microecosistema, pequeñitos, en un espacio reducido. Y acá, por ejemplo, otro ejemplo de microecosistema sería un hormiguero, porque en el hormiguero, por ejemplo, viven las hormigas, viven unos organismos que ellos crían que se llaman áfidos, también puede haber hongos. Entonces, hay muchos microorganismos y también puede considerarse un microecosistema un hormiguero. Otro criterio es según el origen del ecosistema. Vamos a tener tres tipos. Vamos a tener ecosistemas naturales, ecosistemas artificiales
y ecosistemas antrópicos. Ahora vamos a ver cada uno. Entonces, según el origen, los naturales son las que se forman sin la intervención del ser humano. Algunos ejemplos, el mar y el océano. Y acá tenemos una sabana, o sea, una llanura africana. Acá pueden ver que no hubo todavía intervención del ser humano. Después tenemos las artificiales, que son construidas por el ser humano, y la característica es que sin el cuidado del ser humano no pueden sobrevivir. Ejemplo de eso es una pecera. Sin el cuidado humano, esos peces y esos individuos que están ahí van a morir porque el alimento lo da la persona que lo cuida, lo mismo que el mantenimiento de la electricidad para que se oxigene y todo eso. Y, por ejemplo, este jardín interior dentro de un edificio también. Entonces, estos serían ecosistemas artificiales. También lo que hay dentro de una maceta también sería un ecosistema artificial. Y luego, por último, según el criterio del origen, tenemos los antrópicos, que son ecosistemas naturales que han sido modificados por la acción humana. Ejemplo, una granja que se modificó algunas partes para que se críen algunos animales domésticos, también se alteró cultivando algunas cosas. Y después un dique o represa. Ese es otro ejemplo de ecosistemas antrópicos. Lo que se hizo en un dique o una represa, se construyó una barrera para que el agua quede en una especie de lago y el hombre va regulando el pasaje de agua. Esto se usa para obtener energía eléctrica. Pero bueno, se altera todo el ecosistema por la acción del hombre. Ese ecosistema natural que era un río que corría. Bueno, según la ubicación vamos a tener ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas de transición. Bueno, ahora vamos a ver cada uno. El terrestre, obviamente, ocupan superficies sólidas dentro de la corteza terrestre. Por ejemplo, puede ser un desierto o puede ser un bosque, una selva, una pradera. O sea, todos los ecosistemas que están sobre la Tierra son terrestres. Los acuáticos se ubican en ambientes de agua dulce o marinos. Acá tenemos, por ejemplo, un río hermoso, parece el río Atuel de Mendoza. Y luego tenemos acá un ecosistema marino. Este sería de agua dulce y este sería de agua salada. Y después tenemos de transición, que van a estar en el límite donde termina el ecosistema terrestre y empieza el acuático, ahí va a estar el ecosistema de transición. Ejemplo, los que están en las playas o donde están las costas, ven acá está el mar y acá ya empieza la tierra. Bueno, en ese sector va a estar el ecosistema de transición. Y acá, por ejemplo, en la costa de un río. En ese sector se van a ubicar los ecosistemas de transición. Bueno, acá les dejo un resumen para que puedan hacer una captura. Recuerden que un ecosistema puede ser clasificado según distintos criterios. Por ejemplo, si yo tengo una selva, según el tamaño va a ser un macroecosistema. Según su origen va a ser natural y según su ubicación va a ser terrestre. O sea, los puedo clasificar en cada uno de estos criterios. Por ejemplo, si yo tengo una pecera, sería un microecosistema, según su origen sería artificial y según su ubicación sería acuático. Bueno, espero que hayan entendido el tema. Nos estamos viendo en la próxima.